Victoria del Real Madrid ante el Cádiz en un partido horroroso a nivel futbolístico, donde otra vez el VAR desapareció en contra de los intereses del Real Madrid. Lamentable agresión de Fali a Rodrigo. Lo analizamos, vente. Arrancamos. Pues ¿qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo análisis de la victoria del Real Madrid 2-1 frente al Cádiz. El vídeo se va a dividir claramente en dos partes. Es evidente, en primera instancia, vamos a hablar de la agresión de Fali a Rodrigo, que desapareció en la realización de la Liga, desapareció, no se repitió, ni se vio prácticamente, pasó así, como si pasara, pues eso, un avión, pero que evidentemente luego se ha podido ver claramente, y lo que se ha visto claramente es que el señor Fali agrede sin balón de por medio además a Rodrigo. Una acción que ya de por sí tenía que haber dejado al Cádiz con uno menos. Otra vez, cacería a Vinicius. Yo ya sabéis que he sido tremendamente crítico con la actitud puntual de Vinicius en algunos casos, pero hoy, entre Alejo, Fali y compañía, se ha visto una persecución evidente para sacarle del partido, lo cual puede ser deportivo, pero en este caso ya nos hemos encontrado no solo con las entradas, ya la primera de Alejo descomunal, sino la agresión de Fali a Rodrigo. Nos hemos encontrado la agresión de Fali a Rodrigo, pero bueno, el Cádiz haciendo un partido pues tremendamente áspero al Real Madrid, como le toca, pero ahí el árbitro es el que tiene que poner cota a todo esto, y ante una agresión roja y ante la reincidencia de Alejo, pues las tarjetas no guardártelas hasta la segunda parte. Una actuación lamentable del árbitro, partido duro del Cádiz, perfecto, pero el árbitro tiene que entrar, y el árbitro irresponsable absolutamente en esta cuestión. Así que me parece lamentable todo esto que está pasando. Y con respecto a Vinicius, pues hoy evidentemente se ha ido a por él, claramente. Sergio González yo creo que tenía la idea, al igual que los jugadores, de ir a buscarle. Ya es una profesión nueva dentro de este país, buscar a Vinicius, pero claro, hay maneras y maneras. Esto también es una cuestión de ética por parte de los rivales. Y desde luego la ética, algunos como Alejo en particular, parece que se la han guardado. Entonces, pues nada, esto va a seguir así. Vinicius tiene cosas que matizar, por supuesto, he sido crítico en ese sentido. Pero cuando veo cosas que están fuera de lugar, como en este partido, o la agresión que recibe Rodrigo, pues en este caso toca decirlo y decir que el VAR pues ha ido de copas. Pero desde luego el VAR está actuando absolutamente de manera lamentable, como digo, en contra de los propios intereses del Real Madrid. En lo futbolístico, bueno, en lo futbolístico un partido tétrico, terrible del Real Madrid. O sea, yo me he dormido, ha sido un partido inconexo, fatal a nivel de intensidad, agresividad, de nuevo otra vez un equipo perdido, separación de líneas y con una línea muy previsible en ataque. Hemos generado situaciones por calidad en algunos casos, pero muy poquito que destacar al margen de, gracias a Dios, el gol de Militao de nuevo de cabeza, que es una buena noticia, ahí encontrando ese punto de acierto, y luego en la segunda parte el golazo de Kroos. Pero a nivel de talento y de calidad, el Real Madrid ha sido tremendamente plano. Es que en los últimos partidos es así. La realidad es que el equipo está jugando tremendamente mal, tremendamente obtuso, tremendamente irregular. Y toca decirlo, al igual que hablamos de los infames arbitrajes que están perjudicando al Real Madrid, pues toca hablar también de los partidos terriblemente a nivel futbolístico que está haciendo este equipo, que se ha dejado ganar el liderato parcialmente frente a un Barça que es menor, obviamente, con respecto a la calidad del Real Madrid. Se demostró en el Clásico también, ese Clásico tenías que haberlo aprovechado con viento a favor, y al final pues te has dejado coger por este Barcelona, que como digo, para mí, yo qué sé, llamarme loco, me parece inferior a este Real Madrid. Pero aún así, esta liga, como dije al principio de temporada, el Madrid no se tiene que dejar demasiados puntos porque va a ser una liga de altos guarismos. Yo creo que en eso nos vamos a mover, y con muchas cosas que corregir tras el Mundial. Este equipo tiene que mejorar mucho futbolísticamente, coger algunos patrones de conducta anteriores a lo que ha sido el último, 3 semanas sobre todo del Real Madrid, que es donde ha empezado a dar pena de verdad en el campo, y a partir de ahí, corrigiendo eso y haciendo una nueva pretemporada que yo creo que tiene que hacer el equipo, porque a esta fase de la temporada ha llegado tremendamente tieso. Y no creo que tenga que ver solo con el Mundial, que pueda afectar. Al Barcelona también el Mundial le debería afectar, o sea que por ahí la excusa me vale a medias, y yo creo que hay jugadores que simple y llanamente están pasando por un momento valle dentro de la temporada, que el equipo ha sacado de manera mala, porque se ha dejado puntos por ahí que no debería. Pero, como digo, gracias a Dios este partido lo hemos ganado, con lo justito, con una línea
de esfuerzo media. Creo que el equipo a nivel de mentalidad y concentración está muy difuso, muy fuera de lo que es Liga ahora mismo, y espero que el Mundial pase rápido en ese aspecto y que los chicos vuelvan a centrarse en lo suyo, que es ganar esta Liga y ganarla bien, que el Real Madrid es claramente el que debería ser favorito para llevarse esta Liga. Nada que destacar futbolísticamente, insisto, para mí, poquito el que más se salva es Kroos, aparte de por el gol clave. Hemos fallado de todo, luego en la segunda parte también es verdad que hemos tenido 2 o 3 para sentenciar. Sobre todo en contragolpes, una Modric clarísima que ha podido sentenciar. También otra situación clara de Fede Valverde. Bueno, el equipo está tremendamente fallón. Rodrigo está tremendamente fallón. Vinicius está bastante fallón. Modric está fallón. Valverde está fallón. Todos están fallones. Ahora mismo en el Madrid es que no hay ninguno que se salve. Cuando ves que en el barco ninguno de los marineros está... pues eso, tirando para adelante, pues hay un problema probablemente del que es el general, del que es el comandante de este equipo, que es Carlo Ancelotti. Algo no se está manejando bien, algo de preparación o algo de trabajo colectivo, trabajo táctico, trabajo físico o una mezcla de todo, que es por donde realmente se puede analizar a este Real Madrid, insisto, al margen del factor ambiental del Mundial de por medio, que evidentemente tendrá su punto de coyuntura en este preciso momento de la temporada, pero defensivamente el Madrid, en la segunda parte, si el Pacha está acertado, 2-2 y te vas al Mundial a 4 puntos. O sea, acojonante que nos hubiéramos ido a 4 puntos del Barça. O sea, si el Pacha acierta esa, con el pase buenísimo que ha dado Lucas Pérez, si acierta esa el Pacha, si en vez del Pacha es Álvaro Negredo, que es un buen rematador de cabeza, esa va para adentro y te la comes. O sea, al final el Real Madrid no sabe ni jugando mal cerrar los partidos. Cuando va ganando 2-0, no pueden pasar cosas. Hasta Courtois, hasta el gran Thibaut Courtois nos está fallando. O sea, está siendo humano. Que Courtois pues parecía extraterrestre, ¿no? Cuando ves que el mejor portero del mundo falla así también, no sé, piensan cosas, chicos, evidentemente los estados de forma de ninguno de los jugadores se libra. No hay ahora mismo en estas 3 últimas semanas, sobre todo, ningún futbolista del Real Madrid que se libre de esta quema futbolística que estamos viendo. Y hay que decirlo, al igual lo que hemos dicho al principio, reitero, por si alguno ha ido saltándose partes del vídeo, el árbitro ha estado lamentable, el VAR ha estado de copas y Fali tenía que haber sido expulsado tras agredir a Rodrigo. Esto contra el Real Madrid parece que ya es menester, es algo normal, las acciones del VAR, pero esto es la Liga de Tebas, la Liga de Roures, y es en lo que tenemos que competir. Y también os digo, si futbolísticamente el Madrid estuviera con mejores prestaciones, si estuviera a un muy buen nivel de juego, o a un buen nivel de juego, estos partidos tú los sacas, y los sacas, pero cuando vas... pues eso, a medio gas, cuando vas con el gancho futbolístico, pues precisamente te pueden enganchar y de milagro no te han enganchado el empate, siendo el Cádiz hoy peor que el Real Madrid, porque es peor equipo el Cádiz que el Real Madrid. O sea que malas sensaciones, mala sintomatología previo paso del Mundial, que Pintus se ponga a trabajar cuando vuelvan estos jugadores y con el equipo, con los que se queden, pues eso, en vacaciones, que se comporten, porque de cara a la vuelta vienen curvas, un calendario tremendamente apretado, con la Supercopa de España, con la Copa del Rey, con las Champions y con un calendario a partir de final de febrero que va a ser terrorífico. Así que ojalá que Pintus esté preparando la temporada con el pico de sierra para arriba luego, porque si no, me da a mí que la cosa pinta fea. Pero bueno, estamos en este momento de la temporada. Gracias a Dios queda mucho tiempo para, sobre todo en el rush final y en los momentos clave, ganar los títulos. Pero la pinta que está ofreciendo este Real Madrid, así en modo conclusión premundial, está siendo mala, ¿no? Insisto, estar a 2 puntos de este Barça tras haber ganado el Clásico 3-1, pues no me parece la manera de cerrar el previo paso al Mundial. Chicos, de igual manera, como siempre, me gustaría vuestro comentario, vuestro análisis del partido, qué os ha parecido la acción de Rodrigo, que yo creo que todos vamos a coincidir porque lo hemos visto luego post partido en las imágenes. En fin, dejadme vuestro comentario y seguiremos hablando, evidentemente, de toda la actualidad del Real Madrid, aunque no haya partidos. Iremos con todo, como siempre en el canal. Y lo dicho, a ver si recuperamos sensaciones, porque ahora mismo el equipo pinta mal.